Bueno, seguimos adelante en Modo País. Estamos celebrando 61 años aquí de la pantalla de Canal 5 y vamos a recibir esta mañana a Silvia Pérez, la periodista, para mí es periodista deportiva, al margen de que hoy está cumpliendo otra tarea, para mí es la periodista deportiva. La periodista deportiva de nuestro país. Silvia, muy buenos días, bienvenida. Y además formó parte de, yo creo que de los programas deportivos del Uruguay, uno de los más importantes. ¿Cómo anda, Silvia? Con 8 bienvenida. espectadores. ¿Qué tal? Un placer estar acá con ustedes. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, para vos también. Y para todos. Primero quiero decir gracias por la invitación y cuando me llamaron me dijeron, ¿puedes venir con José María Mansilla? Me hubiera encantado, pero está viviendo en España, así que no fue posible. No fue posible. Pero bueno, un placer reencontrarme con Daniel Bianchi, con Claudia, con La Turca, con todo el mundo acá en este canal que quiero mucho porque pasé muchos años de mi vida acá adentro. ¿Cuándo arrancaste acá en Canal 5? En el 87, en primer informe, el que conducía Daniel Bianchi, Fernando Vilar y Rosario Castillo. Fue un programa que marcó una época en la televisión uruguaya porque fue la primera revista informativa. Antes no había solo informativos. Ahora todos los canales tienen revistas, en ese momento no. Y esto era un informativo revista. O sea, se daban las noticias, pero también se hablaba de música, de sexo, teníamos a Gastón Boero hablando de sexo, de muchas cosas. En aquella época era toda una revolución. No, y además nos sentábamos todos en la mesa y cada uno le hacía preguntas de lo que quería a él y él contestaba, ¿no? Se pasaban videoclips, música, venían muchos invitados. Fue una cosa que marcó una época. Yo me acuerdo de cuando invitábamos a un jugador, después salíamos y estaba así de gente en el estacionamiento del canal esperándolo. Y siempre cuento que a veces íbamos al interior y nos sentíamos Susana Jiménez, porque solo llegaba al interior en ese momento Canal 5 y la red de televisoras. No había cables. Daniel, claro, eso, entonces nos sentíamos, bueno, las estrellas. Claro. No, una experiencia muy linda. ¿Qué es lo que más? Y después estuviste en Estadio 1. Claro. Sí, yo trabajé muchos años en el informativo de Canal 5, cuando era Primer Informe, que era ese que te digo que rompió un poco con los esquemas. El productor era Hugo Brugnini. Después vino Reporte de SNS, donde ahí estaba Claudia, que no estaba al principio, y estaba La Turca. Después se volvió Informativo Nacional. Yo trabajé en diferentes periodos, porque cada vez que cambiaba el gobierno, cambiaba la producción del informativo. En esos 3 trabajé. Después me fui a Canal 4 a trabajar en Super Sport y después volví a Canal 5 para integrar la mesa de Estadio 1. Y ahí estuve. Ese es el programa, uno de los más importantes, sin ningún tipo de duda, ¿no? Sí, yo creo que Estadio 1 era parte de la cultura de los uruguayos. Marcó un estilo muy importante. Sánchez era un personaje impresionante. Y además, por más que él estaba embanderado con algunas cosas, era un espacio independiente donde vos podías decir lo que pensabas sin ningún problema. Y en ese momento no había muchos espacios independientes en el fútbol, o sea que la gente valoraba mucho eso. Y además nos divertíamos mucho y Sánchez hacía cualquier locura. La gente me decía, ay, cómo me río con ustedes, porque no era solo el programa deportivo, sino que también era divertido por las cosas que hacía Sánchez. Era un showman. Claro, Sánchez era un showman, o sea, era un gran showman. Totalmente. Yo no lo vi arbitrar básquetbol, pero él fue un gran árbitro de básquetbol. La gente dice que marcó un antes y un después en el arbitraje del básquetbol. Llegó a arbitrar finales de Juegos Olímpicos, así que imagínate lo que sería. Pero además cuentan que, por ejemplo, alguien lo insultaba de la tribuna y él paraba el partido, iba y le explicaba a esa persona por qué había cobrado tal cosa. O sea, era ya un showman arbitrando básquetbol. Y después lo siguió siendo en la televisión, ¿no? La pasábamos re bien con los compañeros en Estadio 1. Discutíamos de verdad muchas veces, pero la pasábamos muy bien. Sos una profesional del periodismo y del periodismo deportivo en particular, pero ¿qué es lo que más te dejó la experiencia a lo largo de los años en este canal en particular? Bueno, un poco lo que te contaba, ¿no? Yo empecé acá, o sea, yo había empezado unos meses antes en Emisora Alfa, en un programa que tenía Ignacio Suárez que se llamaba Primer Plano y era muy escuchado en ese momento. Y él me puso a hablar de fútbol ahí y el dueño de la radio después me confesó que cuando Nacho le dijo voy a poner a una mujer a hablar de fútbol, él le dijo otra más de tus locuras. Y a los pocos meses empecé acá en el Primer Informe que Rosario Castillo me presentó a Hugo Brugnini, que era el productor, y fue un poco, no había mujeres hablando de fútbol, entonces fue un poco, hay una mujer que habla de fútbol. Creo que ser hija de mi padre, que fue un jugador, un técnico, un periodista, que hoy los jóvenes no saben ni quién era, pero en aquel momento sí, eso creo que de alguna manera me daba cierto crédito. Creo que si no hubiera sido la hija de mi padre hubiera sido más difícil todavía. Como que algo tenía que saber porque era la hija de mi padre, pero al principio fue duro, esta que sabe que vaya a lavar los platos, era lo más común.
Además, en aquella época se entraba a los vestuarios, porque ahora no se entra, ahora hay todo conferencia de prensa, pero en aquel momento terminaba un partido y los vestuaristas corriendo para dentro del vestuario a hacerle primero la nota al que había hecho el gol o al que había sido importante en el partido. Y bueno, yo esperaba con el cámara en la puerta hasta que el señor que cuidaba la puerta del vestuario me decía, Silvia, entra, cuando ya estaban por lo menos de calzoncillo, como en la playa. Y bueno, a veces tenía problemas con el cámara que iba conmigo cuando se jugaba la liguilla de noche, porque claro, nosotros teníamos que esperar más tiempo por eso. Decía, claro, si yo hubiera venido con un hombre ya estaría en mi casa, decía, ¿no? Pero bueno, esas cosas que además en aquel momento lo primero que preguntaba, ¿entras al vestuario? Era lo que la gente más preguntaba, ¿viste? Pero bueno, Aprendiste a hacerte un lugar en el medio de todo este mundo tan masculino que hoy parece tan normal, pero que no lo fue en tu época, ¿no? No fue, fue y dándole difícil. una impronta muy tuya, porque no es que vos te parecías a un hombre en la forma de hablar, de discutir, de conversar. Vos tenías tu propia impronta. Sí, Eso yo siempre fue muy traté de trabajar, tanto trabajando en la tele como en el diario donde trabajé 26 años, de hablar otras cosas con los futbolistas, ¿no? Con los entrevistados. No solamente del partido, de lo que pasó, sino bueno, de su vida, de otras cosas que bueno, eso me gustaba que la gente supiera o viera al gran protagonista en otro rol. Nosotros en el diario los domingos de noche nos juntábamos a ver quién había sido el jugador de la etapa y al otro día, el lunes, yo iba a la casa y le hacía una entrevista. Muchas veces era un jugador de un equipo chico y fue la primera nota que le hicieron. Y mis compañeros me jorobaban porque yo iba con el fotógrafo y le decía al fotógrafo, sácalo con el gurí, si tenía un hijo, sacarlo con el perro, o sea, quería que lo mostrara en otra cosa de la que lo veíamos en la cancha corriendo o en el entrenamiento corriendo. Decía, ay, a ver Silvia con quién le sacó la fotito, decían mis compañeros. Pero bueno, siempre traté de que los hinchas lo conocieran en otro punto de vista, ¿no? Porque muchas veces los hinchas no le perdonan al jugador que se equivoque. Y es un ser humano, como todos nosotros, que nos podemos equivocar en nuestro trabajo. Y él también, pero la gente a él no se lo perdona. Claro. Entonces, un poco mostrarlo como sí, el ser humano que es. Esa figura que está idolatrada, pero que lo mismo que sube... Sí, a veces ¿Y Canal 5 qué papel jugó en tu vida? Importantísimo, porque Canal 5 fue donde yo, bueno, estuve unos meses en la radio, pero después arranqué en la tele, donde trabajé en este canal entre el informativo y Estadio 1 casi 25 años. Mucho tiempo. Y acá fue donde me hice conocer, digamos, acá aparecía hablando de fútbol, que fue toda la revolución, y bueno, y la gente decía, la de Canal 5, o sea... Obvio que fue re importante para mí porque acá la gente empezó a conocerme y acá empecé a trabajar también, donde capaz que al principio me costaba, después, o sea, yo creo que hay muy poca gente que ya nace con esa condición de poder hablar a la cámara sin ningún problema. Daniel Bianchi, que se acaba de ir, es uno. A mí al principio me costaba. Además yo arranqué primero haciendo las notas, José María Mancilla era el que salía al aire, después salíamos los dos al aire. Yo me acuerdo una vez que me pasó una cosa horrible. Además en aquel momento se trabajaba con muchas carencias en este canal, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, esto no es lo que te iba a contar, pero iba a hacer una nota con los jugadores de un equipo, y cuando llegaba al canal a editar no había salido el audio, ponele, tenía que ir de vuelta, viste, hacerle otra vez la nota a los jugadores. Y una vez en Los Aromos, me acuerdo que cuando yo hacía la pregunta no se escuchaba. Cuando él contestaba sí, de que el cable estaba mal. Entonces, editando, yo me metí en la cabina, un compañero hacía un ruido de viento, porque en Los Aromos había mucho viento, para poner las preguntas y que quedara todo igual. Cosas así hicimos muchas veces. Hicimos muchas veces ese tipo de cosas. No, y lo que te iba a contar, que una vez... Era el año 90, Mancilla se había ido al Mundial de Italia y yo me había quedado sola y eran 3 informativos. Primer informe estaba de mañana temprano, a mediodía y de noche, ya en ese momento, ¿no? Entonces yo salía al aire en los 3 y además tenía que ir a buscar el material que el Pepe mandaba, editarlo, todo. O sea, estaba muy cansada y tenía mucho trabajo. Y me acuerdo que una noche estaba saliendo al aire hablando y dije, bueno, recomienza el campeonato uruguayo, seguramente la gente no va a volver por el fracaso de la selección. Y no me acordé del otro que iba a decir. Y además no tenían anotado, porque ya había agarrado, ya estaba acostumbrada. Y me acuerdo que Laura Danners, que en paz descanse, Laurita, estaba atrás de ahí y me quería ayudar, que ella era la conductora del informativo de la noche, y no me podía ayudar porque no sabía lo que yo iba a decir. Fue horrible.
Bueno, seguí hablando de otra cosa, después me acordé y lo dije, pero me acuerdo que el otro día me llamaba la gente, porque no era época de celulares, me llamaba la gente acá al canal y me decía, ay, Silvia, menos mal que te acordaste, sufrí tanto anoche. Qué brutal. O sea, anécdotas de esas tenemos muchas. Bien, Silvia, en el final, ¿qué estás haciendo hoy? Hoy estás alejado un poco del periodismo deportivo, ¿no? Sí. Sí, hoy soy la coordinadora de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia, en una tarea muy diferente a la del periodismo, de mucha gestión, que, bueno, yo había hecho un curso en la CJ de gerencia deportiva, que me había ido muy bien, pero capaz que me había imaginado que me llamara un club para ser la gerenta deportiva de ese club, nunca me imaginé que me iban a llamar para hacer Montevideo todo. Cuando la ingeniera Carolina Cose me llamó, a quien yo no conocía, me sorprendió bastante. Pero bueno, hace ya 2 años y medio que estoy en el cargo, estoy más acostumbrada, trato de hacerlo lo mejor posible, me involucro mucho, pero sigo extrañando el periodismo. Te iba a preguntar eso, ¿y cuándo te vemos en algo de periodismo? Por ahora no. El trabajo es imposible porque te lleva mucho tiempo. Pero yo veo un partido, porque sigo mirando los partidos porque me encanta y me parece que al otro día tengo que ir a hacerle la nota al jugador, que es lo que hice 30 años de mi vida, ¿no? Y se te ocurren muchas... ¿Ves muy distinto, y ya yéndonos, pero ves muy distinto el periodismo deportivo hoy del que había hace años atrás? Y yo creo que sí, muchas cosas cambiaron. ¿Cómo por ejemplo? Pero, por ejemplo, el hecho de que hoy es obligatoria la conferencia de prensa. Y la conferencia de prensa para mí es el antiperiodismo, porque vos haces una pregunta, ya no podés ni repreguntar porque el micrófono está en la otra punta ya. Yo cuando iba a las prácticas en los aros, yo cubrí muchos años Peñarol y muchos años Nacional, el jugador bajaba del auto, vos lo llamabas, le hacías la nota, la tenías vos sola esa nota, o sea, si se te ocurría hacer la más maravillosa de las preguntas, la ibas a tener vos sola. En una conferencia de prensa, aunque la hagas, está saliendo en vivo en la radio o en la tele, ya después yo que tenía que ir al diario a escribir, era muy difícil buscarle otra vuelta cuando ya todo el mundo había escuchado la respuesta. Yo creo que eso fue un poco contra el periodismo. Antes había como mucha más relación entre los futbolistas y los periodistas. Yo he ido a varios casamientos y nacimientos de hijos de jugadores, que hoy creo que eso no se da mucho por eso mismo de que la conferencia de prensa hace que vos estés como lejos del protagonista. Yo viajé muchas veces con Nacional y con Peñarol cuando jugaban Copa Libertadores y eso hacía como otra cercanía, ¿no? Creo que también hoy muchas veces los periodistas se sienten que ellos son los protagonistas. Y esto no es una crítica para nadie, pero a mí me enseñaron cuando estudié periodismo que yo soy un cable, un nexo entre la persona que entrevisto y los que me van a ver en la tele, me van a leer en el diario o me van a escuchar en la radio. Yo no soy la importante, el importante es el protagonista, el jugador, el deportista. Y hoy muchas veces yo siento que los periodistas cuentan cosas de su vida en la radio, lo que hicieron el día anterior, no sé qué, y a mí eso, no me cuentes eso, no me importa, contame lo del futbolista. Dame información. Claro. Bueno, pero bueno, son épocas. Muchísimas gracias, Silvia, por la invitación. A ustedes por venir, por invitarme. Un placer siempre entrar a este canal, encontrarme con mucha gente conocida, Maurente ahí en la cámara. Fui a saludar a Ricardito, que estaba en la dirección de cámaras, que hacía 1000 años que no lo veía. Maurente fundó el canal. No. Claro, bueno, yo edité mucho tiempo con el papá de Maurente, un cra perdido tu viejo. Edité mucho con él y claro, él era chiquitito y venía, pero después siguió él. Después siguió, y acá está. Bueno, y acá gracias, lo tenemos. Silvia. A ustedes. Volvemos a conversar en cualquier momento. Dale.